La Universidad Evangélica de El Salvador, en coordinación con la Escuela de Postgrados y alumnos del taller de especialización de la Maestría en Derecho Familiar, presentaron el pasado miércoles 28 de octubre del año 2015 un foro denominado La eficacia del derecho de igualdad en la ley del nombre de la persona natural respecto al establecimiento del orden de los apellidos de los hijos e hijas. Entre los ponentes se encontraban el magistrado de Cámara Especializada de la Niñez y Adolescencia de San Salvador, maestro Alex David Marroquín. Asimismo, la jueza tercero de familia de San Salvador, la maestra Olinda Morena Vázquez Pérez, y la directora de Política Nacional y Local del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, maestra Ana Madali Sánchez Rivas. Y para dar inicio al abordaje temático, la dinámica era responder a la interrogante: ¿cuál es su opinión al régimen actual estipulado en el artículo 14 de la Ley del Nombre de la Persona Natural sobre el establecimiento del orden de los apellidos de los hijos e hijas desde la óptica del derecho de igualdad? Esta es una norma que viola el principio de igualdad, no solo contenido en el artículo 3 de la Constitución, sino también en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Económicos. Es decir, está afianzada en los instrumentos internacionales la idea de igualdad del hombre y la mujer en la relación familiar. Esta conclusión parte de 5 ideas básicas. La primera es una norma de corte patriarcal, es decir, se inscribe en un modelo de familia donde el hombre tiene hegemonía y tiene la función de ser un proveedor, y la mujer tiene una función, mínima de ser la cuidadora por naturaleza y de ser la encargada de los oficios domésticos. Esta norma es fiel representación de ese modelo de familia, ¿verdad? Además, hay otra idea que es importante destacar, y es que fíjense ustedes que esta norma entra en vigencia el 22 de febrero del año 90. Y en El Salvador suscribimos la Convención sobre los Derechos del Niño en enero de ese mismo año. Pero por diferencia entró en vigencia primero esta ley del nombre. Pero el solo suscribir la Convención ya era motivo suficiente para que el legislador salvadoreño se pusiera a analizar esta norma, porque la Convención sobre los Derechos del Niño habla de un derecho a la identidad, de un derecho al nombre, y habla de obligaciones comunes, tanto del hombre como de la mujer, en la crianza, en el desarrollo de los hijos. O sea, desde la Convención podemos deducir un ejercicio conjunto de la función parental, que en esta norma no se respeta, porque evidentemente esta norma privilegia un carácter hegemónico de la figura del padre. Además, también es preciso decir que en la doctrina se ha establecido que la identidad es un concepto que se distingue o tiene dos grandes funciones, como son la faceta estática y la faceta dinámica. Y es por esa faceta dinámica que dice la doctrina que la identidad se construye con las vivencias, con las relaciones familiares, con el entorno sociocultural, y que por lo tanto a la hora de analizar un problema debe atenderse a esos aspectos. Y sobre este punto hay un fallo memorable de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Argentina, que suscribió la doctora Ida Kemmermacher de Carlucci, donde le denegaron legitimación al presunto padre biológico en detrimento del padre, del marido de la mujer, que no era el padre biológico. ¿Por qué? Porque en ese caso la doctora Carlucci dice: hay que privilegiar el entorno, ¿verdad? Hay que privilegiar que el marido de la madre, que no es el padre biológico, es el que ha sido el responsable de este niño, y que por lo tanto haríamos más daño al niño desplazando esa paternidad que dando al lugar. Otra de las ideas importantes para justificar esta violación del principio de igualdad es que esta norma se inscribe en una corriente de la filiación bajo la perspectiva biologicista, ¿verdad? Y el concepto de familia es uno de los conceptos que más desarrollo ha tenido. Ahora ya no se puede hablar de familia asentada en la familia nuclear, en papá, mamá, hijos. Este es un concepto dinámico, diversificado, pluralista. Ahora admitimos distintas formas de organización familiar, y si admitimos eso, tenemos que admitir que los estados de familia también se modifican, ¿verdad? Y en ese sentido me parece que la norma ya se quedó añeja, ya se quedó desfasada. Y por último, también otro tema que los especialistas plantean es que en esto el derecho a la identidad clásicamente
convergen dos grandes aspectos. Uno, lo que se llama la autonomía de la voluntad, y otro, lo que se llama el orden público. En lo clásico, lo que ha tenido mayor vigencia, mayor peso, ha sido el orden público, en detrimento de la autonomía de la voluntad. Pero los doctrinarios plantean que progresivamente la autonomía de la voluntad se ha ido posicionando mejor, y ahora, por esa vigencia de la autonomía de la voluntad, podemos decir que esto del nombre debería ser mucho más flexible para adecuarse a la realidad de las familias del siglo XXI, que se caracterizan precisamente por la flexibilidad, por el pluralismo, por la diversidad, por la idea de que puede haber estructuras de organización distintas. Bajo esas ideas, me parece a mí que este artículo no satisface los requerimientos del principio de igualdad. Y esto obedece al androcentrismo, ¿verdad? Todo gira alrededor del hombre. La mujer con menos valor y menos significación en el ámbito social, familiar, político y económico. Y eso se ve y pues responde a antecedentes históricos. Pero las leyes pues las sociedades van evolucionando y como consecuentemente la normativa se va adaptando a los cambios que surgen en la sociedad. Y si ahora el artículo 3 de la Constitución regula la igualdad de todas las personas ante la ley, y también el artículo 4 del Código de Familia regula la igualdad de derechos del hombre y de la mujer, un principio rector. Esa igualdad de derechos del hombre y de la mujer la debemos de ver, ¿verdad?, presente en todos los artículos del Código de Familia y en la normativa de todo el conjunto de normas que corresponden, que integran el derecho de familia, ya que el derecho de familia, pues no solo lo sabemos, no solo lo constituye el Código de Familia y la Ley Procesal de Familia. En principio yo diría que sería bueno, ¿verdad?, para hacer efectiva esa igualdad de derechos del hombre y de la mujer en todo el contexto de las relaciones familiares, que se tuviera la opción de que el padre y madre, el hombre y la mujer, que son padre y madre de un niño o niña, ¿verdad?, de un hijo, decidan de común acuerdo qué apellido va a llevar primero su hijo, si el del papá o el de la mamá. Porque en la práctica ocurre que también incluso hay apellidos, no solo por la igualdad de derechos del hombre y la mujer, sino que hay apellidos que a los hijos, cuando ellos son más grandes o adolescentes, les gusta más, ¿verdad? Y además les voy a expresar mi experiencia, mi opinión desde la experiencia judicial. Cuando un niño tiene el apellido ya en su partida, el del papá, ¿verdad?, o el de la mamá, digamos, ¿verdad?, y no ha sido reconocido porque ha sido fuera de matrimonio, y posteriormente es reconocido por el padre, la ley ordena que se cancele la partida de nacimiento existente y se asiente una nueva, precisamente para no dejar vestigio de que ese hijo ha sido reconocido y que no se identifique el origen de la filiación de ese hijo, porque así lo dice el artículo 36 de la Constitución. Pero además es importante destacar que a ese hijo también, ¿verdad?, ya ha sido conocido en su colegio, con sus compañeritos, con X apellido, ya tiene certificado hasta de 6º grado, a veces hasta de 9º, y cuando es reconocido voluntariamente por su padre o es declarada judicialmente la paternidad, el juez tiene que ordenar que se cancele la partida de nacimiento por las razones ya explicadas, pero además tiene que ordenar que se le asigne primero el apellido del padre y en segundo el de la madre. Ahí le crea un problema de identidad al hijo, porque él ya ha sido conocido en el ámbito escolar, familiar, con el apellido que tenía antes, que es el de la madre. En la experiencia judicial he tenido casos que los adolescentes y también hijos ya mayores de 18 años me han pedido a mí, me dicen: señora jueza, ¿no es posible que yo continúe usando el apellido de mi mamá, seguido del de mi papá, ahora que me decreta esa sentencia, ¿verdad? Entonces allí está la interrogante. Si acaso no estamos obligados también los jueces a aplicar primero la Constitución e integrar la normativa, ¿verdad?, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, la Convención sobre Derechos del Niño, tratados internacionales, y ver lo que mejor interesa a ese niño o adolescente, ¿verdad? Por eso sí, yo considero que es factible, mi opinión personal, ¿verdad? Por supuesto que me voy a hacer mi experiencia como jueza, es de que sí sería, no tanto esa
se dice que el apellido de la mujer no vale o no sirve para nada, porque eso es, no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Sino que la situación obedece a aspectos históricos en donde el hombre pues tenía más poder dentro de la relación familiar, él representaba a la mujer no tenía capacidad jurídica, se consideraba también esa situación a la clasificación de los hijos que hacía el Código Civil en el libro primero de las personas en familia. Pero esto es más grave. Le pueden narrar dos casos básicos. Una persona, un joven ya era estudiante universitario y entonces presenta una demanda de declaración de paternidad. Ya tenía su título de bachiller, ya estaba inscrito en una universidad y se decretó la sentencia que declaraba la paternidad, ¿verdad? Entonces ese joven preguntaba, ¿puedo conservar el apellido de mi mamá? ¿Verdad? Y me pongo seguido del papá. Ahí cabe la pregunta, ¿qué debe hacer un juez? Luego, otras declaraciones de paternidad post-mortem, en donde la sentencia de declaración judicial de paternidad afectaba hasta 3 generaciones, porque era una demanda de declaración judicial de paternidad en donde los herederos, los demandantes eran los supuestos nietos. La demanda de paternidad era contra los herederos del abuelo de los demandantes. Se tuvo que hacer 2 exhumaciones del cadáver del padre de ellos, de los 5 demandantes, y del abuelo que había fallecido en la década de los 80. Y el menor de los 5 demandantes tenía 35 años de edad. Ellos a su vez ya tenían hijos y los hijos de ellos ya tenían hijos, o sea que eran bisnietos de los demandantes. Entonces me decían, ¿es posible que conservemos el apellido de nuestro, como lo tenemos? ¿Verdad? Ya que todo esto va a afectar los apellidos de nuestros hijos, los de nosotros, y también nos hemos casado, he tenido estado familiar de casado, porque el matrimonio lo ha contraído con la partida de nacimiento que tenían previamente. Entonces hay que ver los problemas prácticos que dan. Ya tienen una identidad construida y además considero que es importante, fundamental en cuanto a los derechos de los hijos, ¿verdad? Sean hijos menores de edad o mayores de edad. Por supuesto que tiene que ver también, no hay que negarlo, la preponderancia que se le da al apellido de los padres. Y la verdad es que la filiación paterna es importante, pero no solo por el apellido, sino que para que los padres cumplan con los deberes derivados de la responsabilidad parental. Un apellido sí es importante, pero no es determinante para que valga más, porque lo lleve en primer lugar del papá, seguido del de la mamá. Esas son algunas de las experiencias, ¿verdad? Hay muchas que yo he tenido. Por eso pienso que incluso el niño de 12 años, que ya es adolescente para la Ley de Protección Integral, ya debería tener derecho a opinar en los casos que ha reconocido voluntariamente, posterior a que ya tiene un asiento de partida de nacimiento, por cualquiera de las formas voluntarias del 143 del Código de Familia, o cuando es declarada la paternidad, que haya la opción que también el niño opine, ¿verdad? Y tienen derecho a opinar, por supuesto, y hay que escucharlos, pero que nosotros podamos tomar en consideración esa opinión de ellos, integrar el derecho, la normativa de familia, para ver si es posible, ¿verdad?, cambiar ese orden de los apellidos. Discutir este tema, qué bueno que la universidad está dando estos espacios, ¿verdad? Porque en un momento de la historia esto no era posible. A lo mejor quizá no podamos establecer de manera categórica una respuesta o nos pongamos todos y todas de acuerdo, pero lo que sí es importante es estar en esta discusión. La opinión que tengo al respecto es que sí, definitivamente violenta el principio de igualdad entre hombres y mujeres, el orden establecido de los apellidos, ya que se sigue manteniendo digamos un vestigio histórico tal cual como lo dice la sentencia y lo expresa ahí la sala, ¿verdad? Sin embargo no logra finalmente romper con ese mismo fundamento que da, y definitivamente un vestigio del derecho romano, donde el hombre en efecto era quien tenía a su cargo el patrimonio familiar, y ese patrimonio familiar no se entendía solamente con las posesiones económicas que pudiese
tener la familia, sino que incluía a la mujer, incluía a los hijos que tenían una categoría de cosa, de pertenencia. Y eso no se ha logrado romper, definitivamente no se ha logrado superar, porque si hacemos un análisis meramente intelectual acerca de qué motiva ese criterio, definitivamente llegamos a la conclusión que está basado en el sexo, ¿verdad? Y la misma sala lo dice. Y también parte de ese, de que no se hace un análisis un poquito más profundo de lo que significa que el apellido de las mujeres sea en un segundo orden. Bueno, se pierde esa posibilidad de heredar socialmente ese apellido a los hijos y a las hijas, sobre todo tomando en consideración una de las cosas que mencionaba la señora jueza, que la maternidad no es algo que se cuestiona en la sociedad, pero la paternidad sí es voluntaria. Sí he concebido con una persona, un hijo, una hija, pero esta no se hace responsable. Yo debo de empezar a provocar el reconocimiento de este hijo y de esta hija, ¿verdad? Y no sabemos si esta persona voluntariamente, si yo no promuevo ese proceso hasta que se muera quizá, o que ya los hijos tengan 20, 30, 40 años, él vaya a decidir hacer este reconocimiento, y aquí hay se trastoca toda la identidad y todos los elementos que con ello se adquiere durante toda la vida. Y esos análisis no lo vemos, digamos, en la sentencia. Aparte que sí se perpetúa, digamos, el tratamiento discriminatorio, porque al hacer la pregunta, ¿esto aplica para hombres y para mujeres? Definitivamente la respuesta es no. Entonces, esa es, como le decía, la opinión, que definitivamente ese orden, ese criterio, hay que revisarlo, porque no está basado en generar la certeza, como lo decía ahí, en la certeza, un régimen jurídico que dé certeza al sistema de identificación, sino más bien en un prestigio, y la sala en un momento determinado lo reconoce, lo desarrolla, pero lamentablemente falla como está establecido en la ley. Otro de los aspectos interesantes a tratar en cuanto al tema, ¿qué opinión le merece la sentencia 45-2012 pronunciada por la Sala de lo Constitucional? Al hacer la lectura de la sentencia va dando los argumentos, pareciera que sí van a llegar a una conclusión de que es inconstitucional, ¿verdad? Pero me sorprendió cuando dice que no lo es, ¿verdad? Yo respeto mucho, pues lo resuelto porque es el máximo tribunal, ¿verdad?, en materia de constitucionalidad, pero realmente la norma es anacrónica y ellos mismos lo dicen. Sin embargo, dice, no debería haber duda de que hoy esa concepción histórica es inaceptable, anacrónica e infundada. Y habla del modelo patriarcal. El modelo patriarcal del hombre proveedor y de la mujer ama de casa, que reservaba al hombre la jefatura y cabeza de la familia. Esto es desfasado, ¿verdad? Ahora no se puede decir que el hombre es cabeza de familia, ni que el hombre valga más que una mujer. La mujer es igual en derechos que el hombre, ni superior ni inferior. En materia de derechos, hombres y mujeres somos iguales. Y no tiene que haber preeminencia del apellido del padre para asignárselo al hijo, y ni tampoco en los casos que digo yo que se desplaza, por ejemplo, una paternidad y luego se emplaza al verdadero padre, al biológico, ¿verdad? Puede el hijo de cierta edad, o puede también un hijo ya menor de edad, debería de reformarse la norma para decidir para regular que él decida si desea continuar usando el apellido de la madre y que se le adicione del padre, porque ese hijo o hija ya está identificado afectivamente con su madre. Él ya tiene relaciones en la escuela, en los colegios. Fulanito de tal, le dicen el apellido, ¿verdad? Rodrigo Quintanilla, dice mi hija cuando se refiere a un compañero de ella que es una ya adolescente. Y entonces esa construcción de la identidad, claro que tiene importancia. Sí estoy de acuerdo con lo que expresó el señor magistrado, el compañero panelista, de que no responde ya a ese principio de igualdad de derechos del hombre y de la mujer en las relaciones familiares, porque esa igualdad de derechos del hombre y de la mujer debe de ser amplio en todo el contexto, ¿verdad? Entonces,
Podría también sugerirse una reforma para que pueda ser que de común acuerdo el padre y la madre decida, ¿verdad?, si se va a llevar en primer lugar el apellido del padre seguido del de la madre. Yo realmente considero que sí, esto obedece pues a esa consideración de la mujer como de menor valor, como ciudadana de segunda clase, como que no tiene derecho a opinar y a decidir, que existía hace años. Y actualmente pues todas las leyes se deben de armonizar y también todos debemos de tratar de integrar la norma. Yo ya me he cuestionado cuando un adolescente me ha dicho: señora, y no me puede dejar solo el apellido de mi mamá y póngame de segundo el de papá. Ya me he cuestionado porque la ley dice que el juez de familia, tenemos el artículo 8, ¿verdad?, tiene que integrar normativa, toda la normativa de familia para resolver. Y si hablamos del derecho de la identidad del niño, pues el apellido es parte del derecho de la identidad que se va construyendo. Entonces sí, ya me he cuestionado, igual que en el caso de esos mayores de edad que decían que van a tener que rectificar las partidas de ellos, de sus hijos, de sus nietos, las partidas del matrimonio, porque resulta que ellas están casadas, que el esposo de ella está casada con otra señora, ¿verdad?, porque le va a cambiar el apellido. Y personas de 40, 50 y más años, el menor de los hijos tenía 35 años y casi que me lo pedían, ¿verdad? Y yo me puse a considerar, bueno, me puse a hacer una ponderación. Si yo accediera a que diga que ellos van a continuar usando el orden de los apellidos primero que ella tiene y que le adicionen el de ese abuelo, porque cambiaba el apellido del papá de ellos, que ella era muerto, porque resultó en el ADN. Sumamos al papá de los demandantes y al abuelo de los demandantes, el supuesto abuelo, y salió que sí, era el abuelo que había muerto en el 80, era el padre de ellos. Era un cambio de la identidad. Entonces, pero el problema está, estas personas lógicamente estaban ejerciendo ese derecho de investigar la filiación porque posteriormente iban a ejercer derechos hereditarios. Después tenían que ir al juez competente para seguir la aceptación de herencia. ¿Cómo iban a presentar esas partidas ellos si se accede contrario a lo que dice la ley del nombre, ¿verdad? Bueno, en algún momento pues tenemos que resolver integrando toda la normativa como la ley lo ordena en el artículo 8 y 9 del Código de Familia. Y nosotros pues también tenemos una gran responsabilidad para, de alguna manera, opinar, ¿verdad?, en algunos aspectos, y en las resoluciones judiciales también podemos hacer algunos cambios siempre que tengamos una buena fundamentación. Yo realmente considero que sí, esa norma pues está desfasada y anacrónica, que ellos mismos lo dicen, y sí me inclino porque sea indistinto, ¿verdad?, que puedan llevar el apellido del padre o el de la madre en primer lugar. Esa es mi opinión. Y emplea todo el cuerpo normativo relativo a la garantía de derechos de las mujeres, como lo hace, por ejemplo, con CEDAW, todas las opiniones consultivas que da la Convención Interamericana de Derechos Humanos. También llama la atención que cita la ley de igualdad, lamentablemente no logra hacer una integración sustantiva de la misma ley en el artículo 4, ¿verdad?, donde dice que se estarán desplazando como todos los estereotipos y todas aquellas prácticas que de alguna manera discriminen a las mujeres o que nos pongan en una situación de desventaja. Pero es importante reconocer que al menos ya está presente dentro de la sentencia este tipo de normas. Otra de las cosas importantes es que reconoce el principio de igualdad como un aporte importante que el movimiento feminista de mujeres da a este país y a todo el mundo. También que valora el trabajo doméstico como un bien público. Entonces esto es importante, ¿verdad?, porque ya va introduciendo cómo se va cambiando un poquito la valoración al respecto, ¿no? Cita también mucha doctrina en relación al enfoque de género, ¿verdad? Y finalmente define muy bien cuáles son las implicaciones que tiene el principio de igualdad. Por ejemplo, dice de que hay que tratar igual a las personas que están en iguales condiciones y diferentes a aquellas que tienen situación distinta. Lamentablemente no lo aplica para las mujeres que tenemos una situación diferente o que estamos en desventaja respecto de los hombres, puesto que empezamos a ejercer plenamente todos los derechos a los que
tenemos pues de una ya muy posterior a que los hombres lo hicieran, ¿verdad? Por ejemplo, en 1930, decir que una mujer se iba a postular para presidente, así como lo hizo Prudencia Ayala, y en 1920 pues sí era un atrevimiento total y no tuvo la igualdad de oportunidades como lo dice la ley ahora de igualdad y equidad. Algunos aspectos negativos respecto del enfoque de género que les puedo resaltar es que dice que se ha superado un modelo patriarcal, el anacrónico, que eso no está vigente en nuestra sociedad y todavía sigue vigente, porque nada más lo fundamenta en que las mujeres hemos salido al mundo público y que también aportamos económicamente, pero el que hayamos ingresado al mundo productivo no quiere decir que hayamos dejado las cargas que en el mundo, digamos, privado todavía tenemos. Aún estamos luchando con que el cuidado de los niños y las niñas se haga en igualdad de condiciones respecto de los hombres. Todavía estamos luchando con vestigios de disposiciones en el ordenamiento jurídico que no nos posibilitan el ejercicio de derechos de la misma forma que los hombres. También la violencia sexual, ¿verdad?, que está muy basada en el sometimiento y en la superioridad y en la hegemonía del hombre, pues sigue dirigiéndose hacia las mujeres. Casi en el 96% de los casos que se está reportando en medicina legal, por ejemplo, para el 2014. Hay relaciones de sometimiento, no son relaciones a nivel familiar de manera general que sean consensuadas, sino más bien de sometimiento, porque igual el ordenamiento jurídico lo permite, por ejemplo, dar la opción, y todavía hace la sentencia, un poco la Corte, el análisis en la sentencia, que no es el legislador el que obliga a que las mujeres nos pongamos el D cuando somos casadas, sino que es una elección libre de las mujeres. Sin embargo, no da la misma oportunidad para que un hombre use el apellido de las mujeres. Otra de las cosas que hay que resaltar, y me uno a lo que decía el señor magistrado, es que el modelo de familia realmente no corresponde a la situación que vivimos en el país, y podrá ser en muchos de los casos ese modelo nuclear una realidad. Sin embargo, en otros no lo es, y se excluye en alguna medida la participación cercana de esta familia ampliada en la construcción de la identidad de los niños y de las niñas. Sin embargo, finalmente hay que hacer una reflexión, que tenemos un gran reto y que esta sentencia nos da ese gran reto y esa posibilidad de marcarnos el reto, de retomar, digamos, todo este desfile de una buena doctrina que hace respecto al enfoque de género en la sala, y dar el salto a que finalmente se aplique, y se aplique de manera eficaz, no solamente salvaguardando la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, como lo dice la sala, porque es uno de los aspectos que dice que va a valorar, sino que finalmente logre impactar en el goce de la igualdad sustantiva. La cosa es el artículo 3 de la Constitución, donde marca el punto de partida de una igualdad formal, y otra es a la que debemos aspirar y que estamos trabajando para que eso finalmente se dé, que es la igualdad sustantiva, donde finalmente podamos establecer criterios, por ejemplo, para ordenar el sistema de registro del nombre de la persona natural, en criterios técnicos que realmente nos ayuden a dar una certeza en términos de identificación de las personas, y no que tenga vestigios, digamos, de sesgos de género. Bueno, en síntesis, a mí me parece que esta es una sentencia totalmente incoherente. Es decir, la mayoría de sus argumentos y la decisión no coinciden. Yo no soy tan optimista de decir que la sala ha destacado algunos aspectos, porque creo que estos argumentos la sala no los cree. Es decir, la sala no cree que estos argumentos que esboza al inicio sean capaces de tener incidencia. Por eso es que declara no al lugar la inconstitucionalidad. Entonces es incoherente por muchas razones. Fíjense ustedes que cita jurisprudencia de la Corte Interamericana, el caso de la opinión consultiva 4, el caso de Atala Rifo contra Chile. Habla de la obligación del Estado de erradicar todo vestigio normativo de concepciones culturales que pongan al hombre en posición hegemónica.
Recuerda el caso de Eugenia Morales de Sierra contra Guatemala, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fustigó la existencia en el Código Civil guatemalteco de disposiciones que establecían carácter hegemónico al hombre en la relación familiar, lo cual también nosotros tuvimos antes de la reforma del 94. Además, reconoce que el artículo 14 viene de una distribución de roles patriarcal, de una valoración sociocultural familiar de subordinación de la mujer, pero de repente, cuando ya todos estamos ilusionados de que va a estimar, dicen, sí, pero eso ahora ya no es así. Y entonces ahí yo digo, miren, yo no soy tan optimista de decir que la sala está reconociendo esto, porque está utilizando el argumento más bien para decir, en clave histórica del pasado, eso es pasado, pero ahora la relación es otra, y dice, tiene que haber un orden. ¿Y cuál es el orden? Bueno, algún orden hay que tener, que ser el del marido, no hay ningún problema. Bueno, fíjense que hay una cosa que me parece grave, y es que en el mismo texto de la sentencia transcribe las consideraciones taquigráficas de los constituyentes del año 83. O sea, hace 32 años los constituyentes tuvieron la visión de decir, mire, que sea una cuestión del legislador, ¿cómo va a regular lo del nombre? Pueden utilizar un solo apellido, los dos, invertir su uso. O sea, en la versión taquigráfica ya los constituyentes estaban dando luces de cómo regularlo, en el año 83, ¿verdad? Y entonces, pero la sala, como digo, utiliza esos argumentos no porque se los crea, sino para legitimar el modelo patriarcal. Entonces, ¿cuáles son las ideas que a mi juicio son problemáticas en la sentencia? En primer lugar, ignora el control de convencionalidad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido a todos los estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, la Corte ha dicho que todo juez, independientemente del rango, la jerarquía que tenga, tiene obligación de realizar control de convencionalidad. ¿Y eso qué significa? Un análisis de los tratados internacionales de derechos humanos y aplicarlos con rango preferente a las leyes ordinarias. Aquí se han quedado con el control de constitucionalidad, como que fuéramos una isla, ¿verdad? Ya en tiempos de globalización no podemos hablar de ejercer solo un control de constitucionalidad. Ahora se habla además de control de convencionalidad. También el otro tema problemático es la posición de los tratados de derechos humanos. ¿Qué significa un tratado de derechos humanos para la sala de lo constitucional? Entonces, ¿para qué se aprueban? Si no van a tener ninguna eficacia, porque los cita pero no los aplica, ¿verdad? Entonces, me parece que una forma, porque aquí hace años sostuvieron que no hay bloque de constitucionalidad, una idea que creo que hay que revisar, pero si no aceptáramos la idea del bloque de constitucionalidad, aceptemos la idea de que los tratados internacionales de derechos humanos forman parte del contenido material de la Constitución y que por lo tanto ese artículo 3 no lo debemos de ver solo en el texto constitucional, sino en el resto de instrumentos internacionales que nos dan ideas para su análisis. Luego, también todos los tratados que se ratifican, que se suscriben, a mi juicio tienen una presunción de constitucionalidad, porque la misma Constitución les da un rango jerárquico superior a la ley ordinaria y son tratados que desarrollan derechos de las personas. Por lo tanto, no veo forma de decir que hay discrepancia entre el texto constitucional y los tratados. La sala ignora el concepto constitucional de familia, que la doctrina y la jurisprudencia comparada nos han enseñado que es un concepto diversificado, pluralista, democrático, que ya no lo podemos reducir a familia nuclear. Y miren, no crean ustedes que este desliz de la sala es así por así. Allá en el 2002, si no mal recuerdo, Cristina me corregirá, habló de familias lícitas, de familias ilícitas, de familias ajurídicas, y dijo que las únicas formas lícitas de constituir familia eran el matrimonio y la unión no matrimonial. 2002, si no mal recuerdo. O sea, ignorando todo el desarrollo doctrinal que sobre el concepto de familia existe. Ignora también las dimensiones del derecho a la identidad, se ha quedado en la dimensión estática, ignora que la identidad también tiene una producción dinámica, ignora además o le da más peso al orden público que a la autonomía de la voluntad. Yo les decía recién que en la doctrina se habla de que la autonomía de la voluntad está sobreponiéndose a la idea de orden público.
Y esta misma sala, en la sentencia en nombre de la Rosa, dijo esa idea, que el orden público no puede servir para restringir derechos fundamentales. Y sin embargo, hoy tenemos este resultado. Y finalmente, otra idea que me parece que es grave es lo que en la doctrina se conoce como la internacionalización de la justicia constitucional. A ver, ahora hay tribunales internacionales de derechos humanos de los cuales nosotros hemos reconocido su jurisdicción. Hay entonces otras interpretaciones en el plano internacional. La misma sala está invocando esas interpretaciones, ¿verdad? Y entonces deberíamos sostener que esa internacionalización de la justicia constitucional nos debería llevar a incorporar en la solución de los casos los tratados internacionales de derechos humanos. Finalmente, más que la incoherencia, a mí lo que me preocupa con esta sentencia es, uno, que está creando un escenario bastante inadecuado en la regulación de los derechos de las familias. Dos, está torpedeando el modelo de la protección integral, porque tristemente en el último párrafo dice que cuando ya la persona sea mayor de edad, ya que decida. Y entonces la pregunta es, ¿y dónde queda la capacidad progresiva? ¿Dónde queda todo este desarrollo del niño como sujeto de derechos? ¿Verdad? Entonces, yo decía hoy en la mañana que me parece grave. Nunca había visto un riesgo tan latente para el sistema de la protección integral como esta sentencia, porque prácticamente con esta y la 749 de este mismo año niega la esencia del modelo de la protección integral. Sumado a estos aportes, el maestro David Marroquín compartió, a partir de su experiencia o de experiencias de legislaciones comparadas, la determinación de los retos y desafíos de una reforma al régimen legal del orden de los apellidos y sus consecuencias. Argentina es el primer país en América Latina que modifica el Código Civil de 1800. Esas son buenas noticias para Iberoamérica. ¿Por qué? Porque nosotros vemos mucho a Argentina, ¿verdad? Vemos mucho la doctrina argentina y ahora ellos modificaron, es un nuevo Código Civil y en él vienen regladas las relaciones de familia. Y esto del nombre ya tiene solución en Argentina, lo cual me parece que es un modelo que podíamos perfectamente copiar porque es un modelo que es coherente con todo el sistema internacional de protección de los derechos humanos. Fíjense que los argentinos plantean lo siguiente, a ver, ¿qué hacemos si no estamos de acuerdo en ese orden de los apellidos que viene precedido por un ordenamiento familiar patriarcal? Entonces dicen los argentinos, bueno, en primer lugar debe ser un acuerdo del padre y de la madre. Fíjense cómo dice el artículo 64 del nuevo código. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. ¿Esto qué implica? Que papá y mamá se van a poner de acuerdo en cuál va a ser el apellido. Si no hay acuerdo, dice, ¿cuál es el segundo paso? El sorteo. Y dicen los argentinos, es la forma más democrática, donde no vamos a poner en la balanza hegemónica a ninguno de los dos. Y entonces plantean el sorteo en sede administrativa. Entonces, a mí me parece que este tipo de legislación es coherente con el sistema, todo el desarrollo del sistema internacional de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, necesitamos legislar de manera distinta. Aquí hay un problema, se crean leyes nuevas, pero no se armoniza con el resto del ordenamiento jurídico. El Código de Familia, si bien en el ámbito de niñez y adolescencia todavía tiene un marcado acento tutelar, en el ámbito de las relaciones de hombres y mujeres le apuesta a la igualdad. Y uno revisa el código y la igualdad es un elemento constante, pero la ley del nombre no se adecuó a las exigencias del Código de Familia. Entonces necesitamos legislar de una manera más inclusiva, ¿verdad? Que respete el principio de igualdad, y el modelo argentino a mí me parece que es una buena idea. Además hay otra cosa que me parece importante, y es que el mandato al legislador que establece la Constitución en cuanto a la regulación del nombre no es cualquier mandato. O sea que la Constitución no es que diga, ay, legislador, vea cómo lo regula, lo que se me ocurra. No, tiene que ser basado en los principios que sustentan la Convención, la Constitución, y en los principios que sustentan el sistema de protección de derechos humanos. Ese es el mandato del legislador. Por lo tanto, esa norma, el artículo 14, violenta claramente el principio de igualdad y no es lo que la Constitución le ha exigido al legislador.
¿verdad? Me parece que una tarea es que hay que darle coherencia al sistema jurídico ordinario salvadoreño con las normas de derecho internacional. Pasar aquí, a excepción de los colegas, ¿verdad? Aquí los tratados internacionales de derechos humanos solo sirven para adornar cualquier cosa que se me ocurra, pero no han formado parte real de la solución de los casos. Necesitamos, ya son parte de nuestro ordenamiento jurídico, necesitamos que también sean parte de la solución de los casos. Y en este sentido, la interpretación constitucional debe ser aquella que tome a los instrumentos internacionales de derechos humanos y sus normas como parte del contenido material de la Constitución. De esa manera, creo, vamos a tener un escenario distinto. Pero ojo, los riesgos siguen, compañeros. No solo es la 749 y esta, viene otra, ¿verdad?, referida a los niños y niñas que viven con sus madres en prisión. Y por lo visto, la solución va a ir en el mismo sentido. O sea, ¿qué necesitamos hacer para que estas ideas vayan teniendo eco en el Tribunal Constitucional? Yo por eso digo, este es un riesgo grande, porque no es cualquier tribunal, es la sala de lo constitucional. El máximo tribunal en materia constitucional en El Salvador es el que está sustentando estas ideas, y por eso a mí me parece que necesitamos hacer un espacio de reflexión serio para que esta situación no nos aleje de lo conquistado y no haya una regresión en las conquistas que hemos tenido en el plan de derechos humanos. Antes de culminar el foro, no pudo faltar el espacio de preguntas y respuestas por parte de los asistentes, quienes nos honraron con su presencia. Licenciado Marroquín, preguntó acerca del control de convencionalidad. Yo pienso que más que buscarle una salida muy lejana al problema, lo podemos hacer, en vez de irnos a una constitucionalidad, hablemos del control de convencionalidad. ¿Por qué no presentar una solicitud de diligencia voluntaria ante un juzgado de familia, orden de apellos, lo fundamento bien, le pido que aplique los instrumentos internacionales, que haga un control de convencionalidad, que se escuche la opinión de ese niño adolescente, perfectamente que el juez podría darnos soluciones, o admite esa solicitud o de entrada la declara improposible, porque va a comentar que hay inconstitucionalidad, pero el juez está obligado a hacer un control de convencionalidad. Entonces, ¿qué nos da? Si el juez realiza un control de convencionalidad, estaría apartando esa sentencia que ha dado la sala de lo constitucional. Entonces, la pregunta es, si se le presentara ese caso a ustedes como jueces, ¿cómo lo resolverían? Viéndolo como una manera de resolver la temática a la manera más corta, y no por la vía constitucional, porque se tardaría 4 años. Así que esa es mi pregunta. Declare improcedente la pretensión porque la colega que plantea la demanda de inconstitucionalidad se ampara en el artículo 1 y 16 de la CEDAW. Entonces, a mí me surge la idea, si la sala la sala le declara improcedente porque dice que la CEDAW, o sea, en este caso los instrumentos de derechos humanos, no son parámetros de control. Entonces, a mí, si esta idea que está en el instrumento internacional no la acepta la sala, ¿aceptará un argumento de autonomía de la voluntad? ¿Verdad? No sé. Yo creo que a lo mejor podría ser un buen ejercicio ensayar una demanda ante la Corte, ante el sistema de protección interamericana, porque yo estoy segurísimo, por toda la jurisprudencia que tiene la Corte, el caso Talorrifo, etcétera, que El Salvador con esta sentencia tiene ganada la condena, porque prácticamente está, digamos, negando la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuando como Estado hemos aceptado su jurisdicción y nos vincula a ser parte de la Convención Americana. Entonces, yo más que pensar en la posibilidad de argumentar otras ideas, que es posible, ¿verdad?, yo creería que sería un buen ensayo, ¿verdad?, intentar en el sistema de protección interamericano, porque eso tendría como una mayor repercusión, ¿verdad?, porque se pondría en tela de juicio entonces este tipo de análisis, porque expresamente la sala reniega del tratado, ¿verdad?, y el artículo 16 expresamente, ¿verdad?, regula que en el orden de los apellidos
también la mujer tiene que gozar de igualdad, de las mismas condiciones. Entonces, creo que es posible hacerlo por otros argumentos, pero también hay que tener cuidado, me parece a mí, de hablar de la página y media, porque hombre, fundamentar algo no quiere decir 40, 50 páginas, en 2 páginas yo puedo hacer un buen argumento. Aquí el tema es que tanto para el juez constitucional como para los jueces ordinarios es una obligación suplir el derecho a las omisiones de las partes por una elemental norma de acceso a la justicia. A mí me parece que la persona esta a lo mejor no es tan brillante en la argumentación, pero claramente pone la vulneración del artículo 3 y la vulneración de los artículos 1 y 16 de la CEDAW. Es decir, la sala con esos argumentos tuvo suficiente material como para entrarle al tema. ¿Y por qué yo dije al inicio que era incoherente? Porque fíjese usted que en temas políticos, electorales, económicos, nos ha deslumbrado la sala, con una creación de derecho, con una interpretación evolutiva, con una interpretación dinámica. Y aquí prácticamente está con una interpretación gramatical. Entonces yo me iría más, creo que tendría como mayor repercusión un debate en los órganos de protección del sistema interamericano. Y a la pregunta del compañero, a mí me parece que aquí hay un problema, no es que se pueda plantear, creo yo, ante el juez ordinario de familia esto, porque esta es una acción que se plantea por los efectos del proceso de inconstitucionalidad, que son de efectos para todos, ¿verdad? Entonces a lo mejor un juez de familia en un caso particular que se plantee podrá decir algo, sí, pero el tema es que estos efectos que genera la sala de lo constitucional y este tipo de procesos son ergaómetros, o sea, nos vinculan a todos y tenemos la obligación de respetarlo. La opción que nos queda es el sistema interamericano, ¿verdad? Pero el control de convencionalidad, ¿cómo queda? Por eso, es decir, la sala no está haciendo el control de convencionalidad. Pero hablamos de una solicitud de diligencia. Sí, por eso, o sea, en un caso concreto, imagínense en un caso concreto, el licenciado Puntero, los 2 adolescentes se llegan a plantear que no quieren llevar el apellido paterno, porque al papá ni lo conocen, ¿verdad? Ellos se han criado con su mamá es papá y mamá, se lo van a plantear él, por supuesto que él puede hacer un control de convencionalidad, puede ser, ¿verdad? Tendrá que revisar esta sentencia, porque él está amarrado a los efectos de la sentencia. Habrá que decir el licenciado Quintero seguramente, mire, sinceramente los argumentos por los cuales yo voy a desarrollar que esa norma es violatoria del principio de igualdad, son por argumentos que la sala no tomó en cuenta en el proceso de inconstitucional y sería válido, ¿verdad? Igual la sentencia esa de la sala de lo constitucional es inconvencional. A veces tiene que. Ok, sí, bueno, o sea, no estamos de acuerdo, no nos gusta, ¿qué hacemos? Aquí en El Salvador, sistema interamericano, a lo mejor lo que plantea hacer, una nueva demanda con otros argumentos, mire, pero estos otros argumentos, a lo mejor sí, pero yo creo que es propicio hacer el ensayo del sistema interamericano. El juez lo puede hacer en casos particulares, pero evidentemente no podrá ignorar lo que ya dijo la sala, ¿verdad? A lo mejor puede hacer otros argumentos y decir, la sala no se pronunció sobre esto y sobre esto yo creo que sí, pero el juez, al declarar uniconstitucional, también lo tiene que remitir a la sala, o sea que por eso yo pienso que a lo mejor el ensayo sería bueno en el sistema interamericano, y aquí que hay tantos maestrandos en derecho de familia, tanta gente inquieta por, bueno, una incidencia positiva sería ensayemos llevar este tipo de casos a la justicia interamericana, a ver qué pasa. Los alumnos a cargo del taller de especialización de la maestría en Derecho Familiar, Ulises Armando Mejía, Luis Rodrigo Grande, Rafael Arnulfo Orellana y Andrea López Moreira agradecen su atención brindada al foro que tenía por objetivo discutir desde el espacio académico esta importante temática. Reportó para la Universidad Evangélica de El Salvador, Zaida García.